Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Estamos conectándonos todos los días de lunes a viernes a las 7 p.m. Conexión por TikTok con el @BioGeek y retransmitiendo en el canal de YouTube con el nombre de Henry Violet Itsuji. Espero que sea de gran edificación para ustedes este estudio de la palabra. Te vamos a dar inicio en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Luz Espíritu Santo. Te invito a que estás allí a cerrar tus ojos. Te invito a que ahora mismo despejes tu mente donde estás. Vamos a invocar la luz del Espíritu Santo para que Él nos dirija en este momento. Santo Espíritu de Dios, en esta noche una vez más, iniciando una nueva semana, invocamos tu presencia sobre cada uno de nosotros. Ven, hermoso y poderoso Espíritu de Dios, desde lo alto ven a tomar todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestro interior, nuestro corazón. Ven a tomar nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Límpianos interiormente, Espíritu Santo, y llévanos ahora mismo en este estudio de la palabra para que encontremos y podamos discernir de ese mensaje que Dios nos quiere transmitir. Por medio de esta santa palabra, por la proclamación de esta santa palabra y por la fe de cada uno de nosotros, Espíritu de Dios, se convierta en ella para nosotros en arma para luchar, se convierta en llave para abrir la puerta cerrada, que esta palabra se convierta en medicina para curar enfermedades, que esta palabra se convierta en fuerza para el decaído, en luz para el que está en oscuridad, para que ella sea ese camino para el que está extraviado. Confiamos en ti, oh Santísimo Espíritu de Dios. Nos abandonamos en ti, nos entregamos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy queremos una vez más crecer en la palabra. Queremos hoy alimentarnos de tu palabra, beber de tus manantiales. Queremos consagrar nuestra vida a nuestro Señor, a nuestro Dios. Queremos, Espíritu Santo, beber de esas aguas puras que brotan del pecho de nuestro Dios. Queremos, Espíritu Santo de Dios, hoy conocer de la verdad, vivir en la verdad, caminar en la verdad. Queremos, Espíritu Santo de Dios, fortalecernos para defender con ahínco, con temor y temblor, la gracia y la salvación que Dios nos ha querido mostrar y dar, para que caminemos por el camino angosto, para que perseveremos hasta el final, para que no nos dobleguemos, sino que hoy nos levantemos. Y que esta palabra, hermoso Espíritu Santo, sea para levantar al caído, sea para alumbrar al que está en la oscuridad, y para gloria y bendición de cada uno de nosotros, que con fe nos reunimos en el nombre de Jesucristo. Por eso también te pido para que cada uno de mis hermanos, allí donde estén, en cualquier lugar de los puntos cardinales donde nos reunimos, sean también rodeados por tu gloria y tu poder, Espíritu Santo, teniendo ellos el discernimiento y la luz para que esta palabra ellos la puedan comprender, entender y llevar a la vida. Y así podamos ser nosotros transformados verdaderamente y comenzar que nuestra vida brille totalmente para la gloria de nuestro Señor, como nos ha pedido, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Muy bien. Ah, sí. A las 8 le hablo, le llamo. Pues que vea, uno acá se sale, yo le hablo desde. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, gracias a Dios muy bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Espero que hayan descansado con toda la disposición para una semana más comenzar nuevamente nuestro estudio de la palabra. Ay, sí, gracias a Dios. Bien, bien, todo por acá, todos aliviados. Hola Mónica, hola Hola, Astrid, hola Enoris, hola Rosa, que no la había buenas saludado. noches. A don José, buenas noches Hola, también. buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, pero Alirio, ¿por qué no se conectó? Se le di. Alirio, escríbeme ahí, Alirio, porque te he mandado varias veces la invitación. ¿Tienes problema para conectar? Escríbeme ahí abajo para saber. El- Amén. Amén, ¿Por qué no Mónica. lo Ya pone, por qué no sabes, lo pone para que dé para 9? vamos a mirar a ver para poner los 8. Bueno, vamos a mirar aquí. Ahora sí podemos meter aquí a Faber, que lo veo también en cola. ¿Y Alirio? Está Faber y Alirio. No, pero es que a Alirio ya le envié la invitación y debe tener algún tipo de problema porque no sé por qué no ingresa. Bueno, vamos a ver. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Vamos a leer el capítulo 25 del libro de Génesis, que dice así. Abraham había tomado también otra mujer llamada Setura, la cual le parió a Sanrán, a Yexán, a Madán, a Marián, a Hezboc y a Sue. Esta mujer, recuerden que la tomó después que murió Sara, ¿sí? Después que murió Sara. Yexán engendró a Saba y a Dadán. Los hijos de Dadán fueron Azurín, Latusí y Loomín. De Madián nacieron Efa, Ofer, Enoc, Abida, Elda. Todo esto descienden de Setura. Y dio a Abraham toda su herencia a Isaac. ¿Ya? Dio toda su herencia fue a Isaac. Bien que hizo grandes donativos a los hijos de las otras mujeres secundarias y los separó, viviendo aún él mismo de su hijo Isaac, enviándolos hacia la parte oriental. Finalmente fueron los días de la vida de Abraham 175 años. Duró Abraham 175 años. Y llegando a faltarle las fuerzas, murió en buena vejez, de avanzada edad y lleno de días, y fue a reunirse con su pueblo. O sea, fue a reunir con aquellos justos que habían muerto así como él. ¿Ya? Y sus dos hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron en la cueva doble, situada en el campo de Efrón, hijo de Seor Eteo, enfrente de Manré, que había comprado los hijos de Het. Allí está sepultado él y Sara, su esposa. Después de su muerte bendijo Dios a Isaac, su hijo, el cual moraba cerca del pozo llamado Pozo del Dios Viviente y que mira.
He aquí los linajes de Ismael, hijo de Abraham, y de Agar, egipcia, sierva de Sara. Y estos son los nombres de sus hijos con los cuales fueron llamados sus descendientes. El primogénito de Ismael fue Nabaiot, en segunda Cedar, Abel, Maxán, Masma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedma. Estos son los 12 hijos de Ismael, y tales los nombres que dieron a sus castillos y ciudades. Ellos vinieron a ser como 12 príncipes, cada cual de su tribu. Y los años de la vida de Ismael fueron 137, y debilitándose más y más, murió y fue a reunirse con su pueblo. Y habitó y pobló el país desde Jebilá hasta Sur, desierto que mira Egipto cuando uno entra en Asiria, y murió en medio de todos sus hermanos. Asimismo, he aquí cuál fue la descendencia de Isaac, hijo de Abraham. Engendró Abraham a Isaac, el cual siendo de 40 años se casó. Y aquí está el punto importante. Vea que aquí hay una cita bíblica para tener, porque muchas veces hay por ahí con esas personas que tratan de confundir hermanos separados, dicen que en los antiguos tiempos de la gente no se casaba, que en el tiempo de gente la gente se iba y se rejuntaba, iba, buscaba, pedían a la pareja, a los padres de la mujer, y se la llevaba a vivir. Y por eso ellos justifican no casarse por medio del sacerdocio, sino que dicen que ellos se pueden ir y unir en unión libre y están casados. Mire que aquí aparece la palabra se casó. Isaac se casó con Rebeca. ¿Quién casó a Isaac? A Isaac lo casó su propio padre. Recuerden que cuando llevó Rebeca a la casa, estaban vivos todavía sus padres. ¿Ya? Estaban vivos sus padres, conoció. En ese momento, quien tenía la autoridad para casar era Abraham. Abraham fue el que los casó. Luego esa autoridad le pasó a Isaac. Mira que estamos viendo que cómo Dios y Abraham cuidó a Isaac y la descendencia de Isaac. Mira que aunque tuvo a Ismael y bendijo a Ismael, porque mire que hizo 12 por medio de Ismael, tuvo 12 príncipes y cada uno de sus hijos eran una ciudad. O sea, bendijo como lo prometió, porque Dios prometió que iba a bendecir también a Ismael. Aunque lo haya separado de Isaac, dijo que lo iba a bendecir. Y lo bendijo. Lo está diciendo aquí. Hizo 12, tuvo 12 hijos que yo hice príncipes, y cada uno tuvo el nombre de una ciudad. O sea, edificó una ciudad. Y para edificar una ciudad tú tienes que tener mucho. ¿Ya? Tienes que ser una persona que debe tener cierto nivel de poder. Pero aún así Dios cuidó a Isaac, porque Isaac era el que fue tomado para la herencia. Aquí hay un concepto que una vez yo había escuchado de alguien, que a veces dicen algunas personas, pero es que Dios es selectivo. Dios tiene, ¿cómo que le llaman eso? Cuando la padre tiene una con el hijo, se me olvidó la palabra. Dios tiene preferencias por alguno. Bueno, Dios tiene planes distintos. Y es cierto que esos planes para algunos representa para algunos más atractivo y para otros de mayor responsabilidad. Y pues como no todos pueden hacer en la misma tarea, Dios escoge a uno. ¿Sí? En caso, una persona tenía que ser la cabeza del pueblo,
comenzó con Abraham. No podían ser todos. Alrededor de Abraham había otras personas. Dios escogió a Abraham. Los criterios están a disposición de Dios. Porque Dios es rey. Dios es creador. Él fue el que nos creó. Preguntarle a Dios cuál es el criterio, si Él es el que lo crea. Él puede decir, lo cogí porque yo así quise escoger. Entonces hay cuestiones de Dios que están simplemente en el beneplácito de Dios. Y lo peor que tú y yo podemos hacer es tener el celo y la envidia, porque eso nos puede llevar a hacer lo que hizo Caín. Por eso, si tu hermano fue bendecido y fue tomado para una misión especial, pues alégrate con él y únete a tu hermano. Pero ¿qué existe hoy? Mira que existe hoy entre los ministros, entre ellos mismos hay una lucha, que si ven que el otro también está creciendo, en vez de decir, hermano, tú estás creciendo, quiere decir que la obra de Dios está contigo y yo me voy a unir a ti. Vamos de la mano, vamos a unir. No, pero ve que el otro está creciendo, la mano de Dios lo está respaldando y lo que está haciendo es tratar de ¿qué? De desacreditarlo y se llenan de envidia, ¿sí? Entonces uno tiene que darse cuenta, así también, si Dios está prosperando a tu hermano, vamos a poner también económicamente, ¿por qué tienes que ir a tratar de robarle o hacerle? No, si tú te das cuenta que ahí tiene la bendición en ese momento, ¿qué tienes que hacer uno? Pues tú piensa inteligentemente, si él tiene la bendición de Dios, pues ¿qué hago yo? Dígame tú, ¿qué haces tú? Si tú ves que esa persona está prosperando en sus negocios, pues ¿qué hago yo? Yo le digo, hermano, yo quiero negociar contigo. Yo quiero entrar en ese negocio contigo porque yo sé que él lleva la bendición de Dios, él la está llevando en ese momento. Y yo tengo que aprovechar eso. ¿Qué pasó con Elías y con Eliseo? Recordarán ustedes la historia de Elías y Eliseo. Eliseo fue un discípulo que se le pegó a Elías. Y se le pegó a Elías. Recuerden que no quería dejar a Elías. Y Elías le dijo, tienes que irte. Y él no quería dejar a Elías. ¿Ya? Él no quería dejar ir a Elías. Y para dejarlo le pidió, que le dijo, dame un tercio, o fue 2/3 de tu unción. Y Elías le dio el tercio de la unción. O sea, Eliseo recibió después que la autoridad de Elías. Pero él no se llenó de envidia por Elías. ¿Sí? Sino que él se le pegó. Entonces uno tiene que pensar sabiamente. Si yo veo que mi compañero es más sabio que yo haciendo la tarea, pues yo me le pego para mirar cómo lo hace y me hago amigo del que sabe para yo perfeccionarme. ¿Cómo vas a aprender tú si tú lo haces con el que no sabe? Tú aprendes es con el que sabe, con el que es mejor que tú. Por lo tanto, uno no puede mirar el que es mejor que tú como un rival, míralo como aquel potencial para que tú puedas crecer. ¿Ya? Pero no, muchas veces, y hoy se ve mucho eso entre los ministros, lastimosamente es así. Ven que el otro ya está, el Señor lo está bendiciendo y están creando entonces una murmuración y creando pues cosas que son inadecuadas. Así también en el mundo de la vida cotidiana. Pero nosotros como cristianos hoy estamos entendiendo que Dios a ciertas personas las tomó por beneplácito de Él. Y así es Dios. Pero eso no significa que Dios a ti no te vaya a dar. Y que Dios no te vaya a permitir vivir en el mismo lugar donde va a estar ese que escogió. Lo que pasa es que para esa hora no pueden ser todos. Tenía que escoger uno. Hazte la idea que lo cogió al azar. Que fue, cogió y metió la mano en una bolsa y fue el nombre que salió. Tú también de pronto estuviste en esa rifa. No salió tu nombre. Entonces tú no tienes que ponerte con Dios. Y tú no le vas a decir al maestro y al creador que eso que él debió hacer fue injusto, fue mal. Que fue lo que le sucedió a aquella persona cuando él lo contrató a trabajar.
y contrató de las 6 de la mañana, de las 9, de las 12, de las 3 y de las 4. Y le digo después al capataz, págale desde que comenzó a trabajar a las 4 y le pagas de último de las 6. Se puso de las 6 bravísimo, que cómo le iba a dar al otro, que había trabajado apenas 2, 3 horitas, le iba a pagar lo mismo. ¿Sí? La forma de pensar de Dios es muy distinta al del ser humano. La justicia de Dios es distinto como nosotros entendemos la justicia. Entonces nosotros no debemos ponernos celosos del que está ahora mismo siendo prosperado y el que Dios ha elevado. Tú tienes que hacer que pegártele. Tú sabes que ahí ahora mismo está ahí que una luz. Ahí está haciendo Dios algo especial. Pues yo voy y crezco. Hago como Eliseo. Se le pegó a Elías. Y cuando Elías ascendió, ¿qué pasó? Le descendió toda esa autoridad, se la descendió a Eliseo. Pero no, nos llenamos de envidia. Nos llenamos de ¿qué? De murmuración. Y ahí vamos condenando nuestro corazón. Ahí vamos alimentando y cegando nuestro corazón. Y por eso cuando las personas van a buscar a Dios, por eso es que no experimentan la presencia de Dios. Por eso es que a veces no reciben las bendiciones de Dios. Por eso no pueden sentir toda esa relación especial con Dios, pero si tienes el corazón lleno. Mira, para que ustedes vean, Dios, Caín le ofreció una ofrenda. Caín le ofreció a Dios lo mismo que Abel le ofreció a Dios. Pero mira que a Dios no le gustó la de Caín. Porque hay cosas importantes que Dios ve y que están allí. La honra que tú le das, ¿ya? La adoración que tú le das. Y eso está ahí en el corazón. Está en el corazón. Entonces es muy importante que tengan eso presente, ¿ya? Que tengan eso presente. Porque hay que saber entender. Hay que saber entender que tenemos un Dios que pone misiones especiales y excepcionales. Por ejemplo, los 144,000. Muchas personas creen que los 144,000 es un grupo de personas. Muchas personas creen que los 144,000 es un grupo de personas. Creen que los 144,000 es un grupo de personas. Creen que los 144,000 Entonces, los 144,000 son un grupo, como dicen los testigos de Jehová, de personas que Dios ha tomado selecto y que pertenecen a ellos y que esos van allá a estar en la presencia con Dios. Entonces, no, los 144,000 son personas llamadas elegidas y son muy importantes en la misión de Dios. Por ejemplo, Abraham era uno de esos 144,000. Los 144,000 comienzan con Adán, con Noé, con Abel, con Set, con Noé, con el hijo de Noé, ¿cómo es que? Can. Después vino Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, los profetas. Hay muchos que no menciona la Biblia, pero los 144,000, para los que están aquí, los 144,000 son 144,000 personas que Dios escogió, con el cual Dios ha hecho que su verdad, que su mensaje, que su palabra permanezca en todos estos años y miles de años que ha durado. Porque pregúntense ustedes cómo ha sido posible que el mensaje de Dios tenga 10,000 años y todavía permanezca. Que sea tan antiguo, pero que sea tan actual. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido posible? Porque Dios cada cierto tiempo toma a ciertas personas, las llama elegidas y esas personas les habla y las dirige para que ellos enderecen lo torcido en cierto momento. Voy a poner ejemplo. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel,
eran personas elegidas por Dios. Abraham. Estas personas tienen una particularidad, los elegidos, estos 144,000. Primero, que esas personas eran adoctrinadas directamente por Dios. O sea, Dios era quien les enseñaba todo. Y ellos predicaban exactamente lo que Dios les decía. Y ellos hacían lo que Dios les mandaba. David, Salomón, todo eso era una cantidad de elegidos. Y ellos tenían una particularidad. Ellos tenían una relación diferente con Dios. Porque ellos, Dios les hablaba como yo estar hablando, como ustedes escucharle la voz a otra persona. Y ellos a veces podían ver la presencia de Dios, como por ejemplo Moisés, como Abraham, como estudian allí. Ellos podrían a veces ser raptados al cielo. Bueno, en ese tiempo no eran raptados al cielo, pero el Señor podía raptarlos en visión y poder tener con ellos. Se le presentaba el ángel del Señor, le daba mensajes. O sea, tenían una experiencia que ninguna otra persona puede tener. Que ninguna otra puede tener. Sobre todo en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, recuerden ustedes que estaba disminuido la presencia del Espíritu Santo sobre todos. Entonces, estos 144,000 eran personas que escuchaban la voz de Dios. Y ustedes leerán la palabra de Dios cuando Dios dice, el profeta va y dice, el Señor te dice. Y cuando ellos están diciendo eso es porque Dios les está hablando y ellos estaban anunciando lo que Dios les manda a decir. Entonces, mira, tenemos ahí el caso. Los 144,000 son personas selectas que Dios escogió. ¿Vamos a pelear con los elegidos de Dios? ¿Nos vamos a pelear contra los ministros de Dios? ¿Quién eres tú y quién soy yo para pelear con los ministros? Pues grave error que están cometiendo hoy los sacerdotes que se están levantando contra los ministros. Porque los ministros, por sucesión apostólica, que vienen desde que Jesucristo y dejaron los 12 apóstoles, que vienen hasta el día de hoy. Y usted estudia la historia, porque la historia no se equivoca. Las interpretaciones del hombre se pueden equivocar, pero la historia no se equivoca. Y usted coge la historia, y los ministros por sucesión apostólica son los sacerdotes. Pero ¿qué están haciendo hoy los que se hacen llamar ministros, los pastores? Haciéndose llamar ministros y están en contra ahora de los ministros. O sea, se están levantando contra los que Dios erigió como ministros. Pues se están levantando contra lo que Dios ha establecido como ministro. Entonces eso no está bien. Por eso nosotros es la obediencia a Dios. Y tener en cuenta eso entonces como la primera parte de esta enseñanza aquí. Si mi hermano está siendo prosperado grandemente, pégatele. Si tu hermano está creciendo en la unción, en la oración, en la fuerza de Dios, pégatele. ¿Sí? Pégatele. Ahora, ¿cómo puedes tú recibir? Le hago una pregunta. ¿Cómo creen que ustedes pueden recibir una unción? Usted una unción no la van a recibir encerrado en su cuarto orando, no. Dios siempre unge por medio de sus ungidos, escogidos, elegidos o ministros. Escúcheme bien. Usted, ese cuento, cuando usted ve a una persona que dice, no, es que yo soñé un día y Dios me levanté y Dios mismo me escogió, falso. Eso es falso. No puede ser posible eso, porque Dios siempre ha ungido a los suyos, siempre lo ha hecho. Entonces, tiene que ser o por uno de sus ungidos te da a ti. O sea, tú vas a recibir eso es por medio de ¿qué? De uno que ya está ungido. Entonces, los ministros que están actualmente, los ungidos que están actualmente, porque hay unos que son ungidos y no son ministros, pero muchos de esos ungidos también vivieron ungidos de ¿qué? De los ministros. ¿Ya? Entonces, esa parte para que la tengan en cuenta y veamos. Y tengamos para que nosotros
no dañemos nuestro corazón y pues veamos ahí, aprendamos eso. Y sobre todo también para las personas que estén llegando, sepan eso de los 144,000. Son 144,000 hombres, es un número exacto. ¿Ya? Son un número de personas que Dios escogió y que Dios los tomó ¿para qué? Para preservar su obra. ¿O cómo creen ustedes que ha preservado una obra de 10,000 años aproximadamente? Porque Dios cada cierto tiempo ha enviado. ¿Sí? Los 12 apóstoles también fueron parte de esos 144,000. ¿Sí? Pablo fue parte de uno de esos 144,000. Entonces, ellos tenían una potestad y una autoridad. Y sobre todo tienen una relación muy directa con Dios. ¿Ya? Muy directa con Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar sometidos a una autoridad. Nosotros no podemos ser rueda suelta. Dios nos ha dado una autoridad y nosotros tenemos que estar sometidos a la autoridad. Porque por medio de esa autoridad vamos a recibir también ¿qué? Autoridad. ¿Sí? La autoridad que yo pueda recibir me la tiene que dar aquel que dio la autoridad. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo decía, las cosas que yo hago, no las hago por mí, las hago porque el Padre me dio a mí la autoridad para hacer eso. Ahora nuestro Señor Jesucristo cuando ascendió dijo, se me fue dado toda autoridad y yo se las doy a usted. Tanta fue la autoridad que dio el Señor Jesucristo, su ministro, que le dio a los apóstoles, y les doy la autoridad para que aquellos que les atéis los pecados, quedan atados, aquellos que aquí en la tierra le atéis los pecados, serán atados en el cielo. Y aquellos que le desatéis en los pecados en la tierra, quedarán desatados en el cielo. Imagínense usted qué autoridad le dio, tremenda autoridad le dio. Tú poder atar, y lo que ataba quedaba totalmente atado. O sea, ¿qué significa? ¿Qué creen ustedes que significa que le atan algo aquí? Si una persona, si ellos decían, te ato el pecado, esa persona ya no entraba al reino de los cielos. O sea, esa persona, como quien dice, lo condenó. Ellos tenían la autoridad para que si maldecían a alguien, quedaban malditos. Y quien ellos bendecían, quedaban bendecidos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, los que tienen la autoridad, aquellos que han sido unidos, pues nosotros, como quien dice, hay que saberlos tratar. No tengo que ir en contra de ellos y tengo que nosotros que en vez de llenarme de envidia y en vez de llenarme de celos, pues yo me uno. Porque ahí Dios ha tomado, Dios ahí está haciendo una gran obra, pues por ahí voy yo, ¿sí? Para que así no se dañe nuestro corazón. Entonces, así mismo he aquí cuál fue la descendencia de Isaac, hijo de Abraham, engendró a Abraham a Isaac, el cual siendo de 40 años casó con Rebeca, se casó, escuchen muy bien, Isaac se casó con Rebeca. O sea, aquí no hablan exactamente cuál fue la ceremonia y ritual, pero sí existía, y siempre ha existido el ritual del matrimonio. Para aquellos que dicen, no, que yo me puedo unir en unión libre y ya quedo casado. No, señor. El matrimonio es solo bajo la unidad del ministro, del sacerdote. Entonces le dijo, hizo Isaac muchas plegarias al Señor por su mujer, porque era estéril. Y el Señor lo oyó, dando a Rebeca virtud de concebir. Pero chocaban entre sí o luchaban en el seno materno los gemelos que concibió. Lo que le hizo decir, si esto me había de acontecer, ¿qué provecho he sacado yo de concebir? Y fue a consultar al Señor. El cual le respondió diciendo, 2 naciones están en tu vientre y 2 pueblos. Saldrán divididos desde tu seno en que están ahora, y él un pueblo sojuzgará al otro pueblo, y el mayor ha de servir al menor o más joven. Al más joven.
Llegado ya el tiempo del parto, he aquí que se llegaron los dos gemelos en su vientre. Entonces Dios decretó que el mayor tenía que servir al menor. Ahora, si dos personas, si hay dos niños en el vientre que son gemelos, ¿qué dice gemelos? Gemelos. Dos personas son gemelos, ¿cuál es el mayor y cuál es el menor si están todos? Que nace primero, ¿Ah? el que nace primero es el mayor, Bueno, entonces está porque así determinado pasó con, porque así pasó con las mellizas mías. Kelly es mayor por 9 minutos. Exacto. Entonces, en esta sentencia Dios dice, ahora el mayor, por lo general antes que era, ¿quién le servía a quién? El que le servía por lo general era el menor al mayor. Pero ahora Dios dice, no, ahora el mayor le va a servir al menor. Y dice aquí, llegado ya el tiempo del parto, de aquí que se llegaron los dos gemelos en su vientre. El que salió primero era rubio y todo velludo a manera de un pellico y fue llamado Esaú. ¿Ya? Y fue llamado Esaú, que significa hombre hecho, o velloso, velludo. Saliendo inmediatamente el otro tenía asido en la mano el talón del pie del hermano y por eso se llamó Jacob, que significa el que echa la zancadilla o suplanta a otro. Imagínate, estaba en el vientre, ya la mamá no lo aguantaba y salieron y ahí iba Jacob agarrándole el pie al otro. Ya iba Jacob allí agarrándole el pie al otro. De 60 años era Isaac cuando le nacieron los niños, así que se hicieron grandes. Esaú salió diestro en la casa y hombre del campo. Jacob, al contrario, mozo sencillo, habitaba en las cabañas. Isaac amaba a Esaú porque gustaba comer de sus cacerías y Rebeca quería más a Jacob. Mira, hasta en la familia más unida se ve. Ciertos padres a veces tienen ciertas inclinaciones a los hijos. Y Es eso como, cuando hay muchos como hijos, rey. cuando hay muchos hijos de por medio, muchos, sobre todo cuando es abundante, suele suceder y ser mucho más marcado eso, ser mucho más marcado. El rey David. Como el rey David. Al rey David no Sobre, lo quería el papá casi. muy bien, entonces dice, así que se hicieron grandes, Esaú salió diestro en la casa y hombre de campo. Isaac amaba a Esaú porque gustaba comer de sus cacerías y Rebeca quería más a Jacob. Había un día guisado Jacob cierta menestra o potaje cuando Esaú, que volvía fatigado del campo, se llegó a él y le dijo, dame de esa menestra roja que has cocido, pues estoy sumamente cansado, por cuya causa se le dio después el apellido de Edom. Le dijo Jacob, véndeme tus derechos de primogénito. Respondió él, yo me estoy muriendo, ¿servirá ser primogénito? Pues júramelo, dijo Jacob. Esaú se lo juró y le vendió el derecho de la primogenitura. ¿Ya? Hay personas que dicen, bueno, y dice aquí, y así habiendo tomado pan y aquel plato de lentejas, comió y bebió y se marchó, dándosele muy poco de haber vendido sus derechos de primogénito. ¿Cuál fue el gran problema de aquí? Hay personas que dicen, pero bueno, Jacob se tomó un privilegio que no le correspondía a él. ¿Sí? Porque la bendición le iba a dar el padre, ¿quién era? A Esaú. Y cuando lo bendijo, lo bendijo engañándolo, porque tuvo que hacerse pasar para ser velludo, porque el papá no veía casi, porque Isaac ya no veía.
que lo vamos a ver más adelante. Y muchos dicen, pero entonces Jacob no actuó en correcto, no. Resulta que Jacob sí tenía un sentido más espiritual de lo que significaba la bendición. O sea, Jacob sí tenía, como dice, más un despertar espiritual y un corazón más dirigido hacia Dios. Porque ¿quién vende teniendo la noción de lo que es importante la bendición de Dios? Porque si tú sabes que tu padre es un elegido de Dios, que tu padre es una persona escogida por Dios, quiere decir que el que es elegido, está dando una bendición, es, como quien dice, es el mismo Dios por medio de él. Para Jacob, eso era algo sagrado, muy importante. En cambio, para Esaú no. Esaú estaba centrado tal vez en su egocentrismo, en su egolatría, porque era un buen cazador y porque era, me imagino que ese luchador. Él no le importaba eso. Pero como él era el mayor, Jacob, que sí sabía, ya, dice, no le interesaba eso, pues la mamá lo sugestionó, lo ayudó y él le hizo esa propuesta al hermano y mira, el hermano le cedió. Una cosa importante aquí es que nosotros tenemos que saber que la bendición de Dios es algo muy importante que muchas veces nosotros hemos vendido o hemos cedido. Y dice, bueno, ¿y cómo nosotros hemos podido ceder la bendición? Muchas veces hemos cedido la bendición o la hemos perdido porque nosotros, ¿quién nos puede dar a nosotros la bendición? ¿Quiénes son los padres que hoy nos pueden dar la bendición? Muchas veces vamos al lugar donde no está verdaderamente la bendición. Estamos, como dice, comiendo en el lugar incorrecto. Porque estamos con las personas incorrectas. Y porque nunca dándole la verdadera importancia a lo que es las cosas de Dios, yo me preocupé más por las cosas, cultivar las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y ahí yo he perdido poder recibir la bendición de Dios. Tal vez hay muchas personas que ahora mismo que tienen un llamado de Dios, pero no han recibido la gracia y la unción porque simplemente están centrados en una vida de cacería, en una vida de su egocentrismo, de alcanzar sus propios logros, de ser rico, de ser poderoso. Y no les interesa eso de servir a Dios, como que no es lo mío. Eso como que servir a Dios no me genera riqueza. Aunque hoy tristemente hay personas que visualizan las cosas de Dios para enriquecerse. Qué tristeza hoy poder mirar que hay personas que se hacen llamar y que profeta. Y es que ahora hay escuelas para que tú seas profeta. Y tú tengas que pagar que para escuela de profeta. Mira, échense para atrás con lo que vi hoy. Hay uno que se llama el apóstol Guillermo Maldonado. Él dice que él es el padre en la fe de muchas personas. Y que las personas que él unge, son personas que quedan siendo como hijos espirituales de él. Imagínense usted, y él vende eso. O sea, él dice, quien quiera ser hoy ungido, o sea, como recibir esa descendencia, y pone una para que usted compre eso. Usted le vende un cursito y le vende eso. Raza de víbora, lo que le dijo el Señor. Qué indignante eso. Que hayan cogido la palabra de Dios para enriquecerse. ¿Cómo es posible que digan que abrieron una escuela de profeta? Que tú tengas que pagar y que para ser profeta. Te entrenan ahora y que cómo tienes que coger tu saltar y poner las manos en lo que tienes que decir. Escuela que para predicar. Escuela que para exorcizar. No. Nada de eso, ni yo debo pagar,
Ni yo debo pagar, ni yo debo recibir. Ni yo debo pagar, ni yo debo recibir. Entonces es muy triste eso. Entonces hay muchas personas que hoy como Esaú no les interesan las bendiciones espirituales. Hay muchas personas que hoy están desligados de querer tener como lo más importante de su vida, como su mayor tesoro, la bendición de Dios. O tener, como dices tú, la gracia de Dios. O tener el llamado de Dios. Para ellos ahora mismo no representaría algo importante. Porque se han dejado llevar de qué, de la vistosidad del mundo, de los placeres, de todo eso que está alrededor. ¿Y qué va a pasar? Van a perder la poder estar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que cada día darnos cuenta que la bendición de Dios es algo que no se compra. La bendición de Dios es algo que no se vende. La bendición de Dios es algo que se busca. Es algo en el cual yo tengo que estar allí alerta. La bendición de Dios es algo que uno tiene que estar como Eliseo detrás de Elías. Henry, Siempre deseoso, siempre en busca de ella. Sí, Alirio. mira lo que tú dices ahí de este hombre, lo que acabaste de decir, de ese hombre que vende esa supuesta bendición que él recibió de Dios. No sé el por qué, o sea, son tan ciegos que se supone que conocen las escrituras y tanto hay testimonios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Miremos cuando Simón el mago quiso comprarle a los apóstoles esa gracia que ellos tenían. Este hombre se sorprendía al ver esas sanaciones, esos milagros tan grandes que hacía Pedro y los apóstoles, o sea, Dios por medio de ellos. Entonces el sorprendido le ofreció dinero a ellos y mire que Pedro le dice: condénate tú con tu dinero, porque a ti quien te dijo que las bendiciones y las bondades de Dios se compran con dinero. Y lo reprendió y después él arrepentido dice: oren por mí para que lo que tú acabas de decir no se cumpla en mí. O sea, ya asustado porque le dio susto de que Pedro le haya atado el pecado ahí, ¿cierto? Entonces miremos que ahí habla de que la palabra de Dios no se vende ni se compra. Y miremos que los predicadores de hoy en día, tantos sacerdotes, pastores, predicadores y orantes, ven estos pasajes bíblicos y por qué no se concientizan de esto. Así es. Y mire que, es más, no nos vamos muy lejos. Mira, aquí en la misma red hay personas que se ponen a predicar y después se ponen a pedir que se suscriban, que le manden, que le den me gusta a la pantalla, que le manden regalitos. Vi por ahí uno que se hace llamar profeta. Entonces aquí hay una opción que dice que poner una meta diaria de lo que tú quieres que te llegue. Entonces tú dices, no, yo hoy quiero que en la meta me manden 5 gorritas, porque aquí hay una cantidad de iconos, rosas, gorrita, que delfín, una cantidad de cosas. Pero en realidad tú, para poder enviar eso, tú tienes que pagar. O sea, vamos a suponer que a ti una gorrita te vale 2,000 pesos. Entonces, si tú mandas esa gorrita, vamos a decir que usted hace una recarga. Es como doña Claudia viene y hace una recarga en su cuenta. Y dice, voy a recargar 20,000 pesos. Entonces, usted le manda, cada vez que escucha a la persona, le manda una gorrita. O ahí hay varios iconos. Hay una cantidad de iconos. Entonces, cuando usted lo envía, cada uno de esos iconos tiene un precio. Hay unos de 1,500, unos de 2,000, hay unos de 3,000. Entonces, ¿qué pasa? La persona pone, hoy como meta quiero que me manden 10 gorras. Que me manden 10 no sé qué. Y usted lo ve, necesitamos llegar a la meta. Y están orando y están pidiendo y están pidiendo que lograr la meta. O sea, la gente, es que estamos tan graves hoy en la oscuridad en la que estamos, que la gente hoy les están extorsionando, les están robando en la cara
pero pareciera que les gustara. ¿Y por qué? Porque hoy toda la gente lo ve en términos de dinero. Todo lo que hace el hombre hoy en términos de dinero. Entonces, si no pueden lograr algo, ¿qué hacen? Todo es cómo lo compro con el dinero. Entonces, la mentalidad humana de cómo se ha corrompido la quieren llevar también a los términos espirituales. Y se han dejado corromper y la han llevado a los términos espirituales. Entonces, allí le han metido que vender todo eso, han prostituido todo eso, han vuelto esos mercados. Pero sí, cada día me sorprende más cómo las personas, bueno, te voy a decir una cosa, una persona que no conozca la palabra, pues lo engaña. Pero personas, como dices tú, que son ciertos, leen la palabra de Dios y uno dice, pero ¿cómo se tragan esos pedazos? Ese que tú acabas de decir es genial. ¿Cómo se tragan ese pedazo? ¿Cómo se tragan esos que dicen que nosotros somos solo escritura? Y se tragan el pedazo donde el Señor dice, gratis se lo di y gratis tienen que darlo. Dice, ¿dónde lo escucharon? ¿Por qué se tragan el pedazo donde dice Pablo que él trabajaba de día y daba qué? La palabra de noche. Y que él teniendo los derechos del apóstol, él no los cobraba. Al contrario, que él llevaba para dar a los otros. O sea, ¿cómo se tragan eso? Y las personas le están cobrando, le están robando, pero lo más triste es eso. Tú vas a un lugar donde tú le dices no le vamos a cobrar y las personas se van. Pero tú les dices que les vas a cobrar y se llenan. Estaba viendo una foto hoy, muy cierto. Tú vas a esas predicaciones y veía una foto que decía, cómo se ve el estadio cuando tú le dices a las personas lo que quieren escuchar. Y vete tú a una de esas predicaciones y ¿qué les dice? Dios hoy va a poner tu cuenta, te va a llenar la cuenta de dinero. Eso les gusta. Dios va a hacer que tu empresa hoy se multiplique. Eso les gusta. Dios te va a dar una casa nueva. Eso les gusta. Cada vez que les hablan de que les van a dar dinero, que les van a dar aumento, que les van a dar, eso es lo que les gusta y por eso llenan los estadios. Por eso llenan los estadios. Y como todo lo lleva en una transacción, entonces ahora déme el dinero. Entonces les están cobrando y no se están dando cuenta. Y allí ellos están perdiendo ¿qué? Su progenitura. Porque tú no puedes comprar la bendición de Dios. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron, y si eso se acabó, pero yo cuando estaba comenzando en las cosas de Dios, se veía mucho algo que los pactos. Me parecía, miren, hace mucho tiempo que sucedía eso y yo no era persona que tenía discernimiento espiritual y aún así me parecía a mí eso terroroso. ¿Cómo es posible que tú digas voy a pactar este dinero y que voy a hacer una siembra? Porque le llaman, le ponen de todo tipo de nombre para enredar a la gente y la gente tontamente se deja engañar. Entonces que vamos a hacer un pacto, vamos a pactar, vamos a sembrar, pones el dinero y que entonces ¿por qué le vas a pedir? Entonces que por ese dinero que tú vas a pedir, Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo. Y yo recuerdo que hace mucho tiempo, aquí se veía muchísimo, aquí había una iglesia que hacía eso. Oye, qué cantidad de gente llamando y pactando y llevando dinero pidiendo algo. O sea, como bien dice, comprando algo. Y si una persona tiene un mínimo de discernimiento espiritual, se sabe que eso es abominable ante Dios. Y por eso es que nosotros creemos que los hermanos protestantes en realidad aprenden mucha Biblia. Se aprenden los versículos, se aprenden los capítulos. Lo que hacen es coger módulos de aprendizaje teológico, pero ellos el discernimiento no lo tienen. Ellos tienen mucho aprendimiento de palabra y pueden decir que son solo Biblia. Se aprendieron la Biblia y saben manejar la Biblia y la cogen de pe a pa y tú le preguntas dónde está un tema y ahí te lo dice. Y cogen los módulos teológicos y se los conocen. Pero ellos el discernimiento lo tienen totalmente escondido. No tienen la luz. Porque si tuvieran la luz, se dieran cuenta que no es posible que una persona venda la gracia de Dios, que ni que se atreva tampoco a comprar la gracia de Dios, porque le pasaría lo que le pasó a lo que intentaron hacer con los apóstoles. Entonces, tenemos que darnos cuenta que hoy, las personas hoy están vendiendo sus bendiciones, o las personas hoy
están vendiendo su progenitura. Las personas hoy están así como Esaú, perdiendo. ¿Pero eso por qué? Porque no tienen el discernimiento, porque en ellos no existe ¿qué? Ningún tipo de temor hacia Dios, ningún tipo de ¿qué? De consagración a Dios. Más Jacob fue tomado y ¿qué? Y sí tenía ese corazón dado para Dios. Jacob sí fue un hombre que se dio para Dios, y por eso Jacob fue parte de ¿qué? De ese linaje, de esa línea en la que iba el linaje de Dios, un elegido de Dios. Entonces, tenemos que tener hoy en cuenta para los hermanos que están aquí presentes. Ojo que de pronto seas tú hoy una persona que como Esaú tienes sobre ti una bendición que todavía no ha llegado a tu vida porque tal vez no estás en el camino correcto, ni estás con las personas correctas, ni estás haciendo lo correcto. Por eso, hoy tienes que reflexionar, hay que hacer como dice nuestro hermano, un par en el camino, ponerte a pensar, ¿ya? Y muchas veces esas personas que tienen el llamado, a veces Dios les comienza a cerrar puertas, de cierta forma, ¿para qué? Para que reflexionen y vuelvan. Pero ¿qué hace? Hacen comenzar a luchar contra todo eso que están allí teniendo y viviendo. Entonces, hay que darnos cuenta que tenemos que darnos cuenta si nosotros estamos perdiendo esa bendición de Dios. Si tú te pones a comprar las bendiciones de Dios, en realidad lo que vas a comprar es maldición. Porque tanto el que la vende como el que pretende comprar. Si no, vayan y lean el libro de Hechos de los Apóstoles de lo que le pasó a Zafira y a Ananías. Por intentar comprar lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Las personas dicen, pero mira, es que esas personas hoy en día hacen eso y no les ha descendido el rayo del cielo y ni se han muerto como cayeron esos dos que murieron instantáneamente. Pues Dios no le estará dando la muerte hoy en día a esas personas que intentan comprar la gracia de Dios y la venden. No se la estarán dando de muerte enseguida, pero está dando muerte espiritual. Las personas están teniendo muerte espiritual. Hay muchas personas que tienen muerte espiritual. Hay muchas personas que ya vendieron como dice, como Esaú, ya vendieron por un plato de lentejas, vendieron la gracia de Dios. Y eso es lo más triste. Hay mucha gente que le ha cerrado el corazón a Dios por un plato de lentejas. Hay personas que han perdido la bendición y la progenitura de Dios por un plato de lentejas, porque creen que estas cosas que tienen del mundo en realidad es algo maravilloso y grandioso, y eso es un plato de lentejas comparado con todo el manjar que Dios te tiene preparado en el cielo. Pero se han dejado así como Esaú llenar, engañar, y le están engañando en la frente, se lo están restregando en la frente el engaño y no son capaces de despertar. No todo el que diga Señor, Señor viene de Dios. No todo el que predique la palabra. Hay que tener el discernimiento. No todo eso que te muestran hacer milagros, no. Hay mucho más que eso que muestran esas supuestas señales. Y nosotros tenemos que estar pendientes a eso. Porque Dios hoy está buscando personas que verdaderamente sean como Jacob. Personas que tengan toda la disposición y un corazón como tenía Jacob para con Dios. Mira que Jacob fue inteligente y fue luchador. ¿Para qué? Para obtener la bendición de Dios. ¿Cómo estás luchando tú para obtener la bendición de Dios? ¿Cómo haces tú para luchar? La pregunta que te hago, ¿cómo haces tú para luchar la bendición de Dios? ¿Cómo estás luchando tú en la bendición de Dios? No, hermano, yo estoy pactando ahí en la iglesia evangélica ahí. Cuando hacen los pactos yo llamo y mando la platica. Esa plata se te va a convertir en estiércol de marrano en la cabeza. Porque estás tratando de comprar la gracia de Dios. Y no debes hacer eso. Ni tampoco tú recibir dinero para ello. Ternura, ¿vas a hablar? ¿Vas a decir algo? Es un privilegio para todos. Es un privilegio estar en un live tan bendecido, en un live lleno de amor, lleno de cariño,
lleno de respeto y educación, porque ya hoy en día los jóvenes hermanos ya no tienen respeto y el mundo está muy perdido, pero hay que orar por esas almas. Así es. Hay que orar por ello porque esos jóvenes hoy en día son como Esaú. Están vendiendo las bendiciones, el reino de los cielos por un plato de lentejas. Porque ellos creen que tener la fama, que ser un influencer, que salir en televisión, que tener joyas, que tener la mejor ropa, en realidad eso es lo mejor. Y están dejando de las cosas espirituales, ya no les interesa para absolutamente nada. Eso es, están vendiendo como Esaú, están vendiendo la bendición, no les está interesando como nada. Entonces, eso es cierto, los jóvenes, hay que orar mucho porque los jóvenes hoy en día están perdiéndose tanto. Ternure, ¿de dónde es? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde te conectas? Ternure. Hola. ¿De dónde eres? ¿De dónde te conectas? Ternure. Bueno, parece que se fue. Entonces, esa es la palabra en el día de hoy, la enseñanza. No sé si ustedes... Amén, gloria a Dios. ¿De dónde te conectas tú? ¿De dónde eres? Eso fue lo que le digo. Es que le llega la señal como que, como dirían por ahí, en cámara lenta. Henry, Para mí es un privilegio estar aquí, escuchar la palabra, sentir la presencia de nuestro Señor, porque nuestro Señor Jesucristo está aquí en el aire, está aquí con nosotros. Él es bueno. ¿De dónde te conectas? ¿De dónde eres? ¿Qué ibas a decir, Alirio? que miremos lo que tú decías ahora de la autoridad que el Señor le dio a los apóstoles. Miremos que ahí se conoce un elegido o un ungido por el Señor. Miremos que un sacerdote lo que ata le queda atado, lo que desata queda desatado. Miremos, uno ve y ha escuchado maldiciones de sacerdotes desde que uno estaba pequeño y esas maldiciones se cumplen. Mas yo nunca he escuchado una maldición de un pastor y que se cumpla. ¿Sí me entiende? Yo nunca lo he escuchado, más un sacerdote. Antiguamente, cuando los sacerdotes uno veía esa entrega para con el Señor, un sacerdote maldecía una maldad de una persona y esa maldición caía. Yo conozco muchas historias, inclusive sabemos la historia de lo que pasó en Armero, que fue por un sacerdote asesinado allá. Tanto el sacerdote dicen que cuando en la hora de la muerte maldijo ese pueblo, y un arzobispo también, o un obispo, maldijo también por haber el pueblo entero levantarse contra ese sacerdote, inocentemente lo mataron. Entonces miremos que esas maldiciones de un sacerdote se cumplen, más las que de un pastor yo nunca las he escuchado que se cumplan. Así es. Tenemos que tener en cuenta que ellos son los ministros y ellos tienen la autoridad. Y una maldición de ellos, con justa razón, porque hay que aclararle a las personas que están. Una maldición con justa razón, porque tú te hayas levantado y hayas blasfemado, porque te pueden maldecir por una gran blasfemia que tú hagas, pues Claro. quedas con una gran maldición, porque ellos tienen la autoridad. No, que ese hombre es pecador, puede ser pecador, pero él recibió la autoridad. Mire, hay Hola, una... hola. Sí, hola. Hola. Sí, te escuchamos. Bendecida noche. ¿Me escucho? Hola. Sí, te estamos escuchando. Hello. ¿Me escucho?
Sí, te estamos escuchando. Entonces, hay dos palabras que hay que analizar. Una cosa es autoridad y otra cosa es gracia. Tal vez ellos por la vida de pecado pierdan la gracia, pero la autoridad no la pierden. Esas son cosas que tienen que tener. Entonces, muchas veces los pastores o otras personas quieren desautorizar el sacerdocio porque ellos ya dicen, tú vas, tú no oras, esa persona está en pecado y ya tú no sientes nada. Eso ya ni sanan a nadie, ni echan ni un espíritu, ni nada. Han perdido gracia de Dios, del espíritu. Pero la autoridad la tiene. Porque el Señor ha dicho, esa persona puede estar en pecado y puede consagrar cuando se pone en la sotana, cuando hace la oración de la consagración, es el mismo cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo puede ser un pecador? Porque Dios está respaldando una autoridad que Él dio. ¿Ya? Él tal vez el día de mañana tiene que dar una gran cuenta. Y Él cuando ya le ora a las personas, ya las personas no sienten nada, no hay avivamiento del Espíritu porque perdió la gracia. ¿Ya? Entonces, ellos pueden que pierdan gracia, pero no pierden la autoridad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Él es el que tiene la autoridad para bendecir y casarte. Él es el que tiene la autoridad para bautizarte. Él es el que tiene la autoridad para consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, yo tal vez ya no oro con Él porque yo no siento nada. Bueno, yo hoy ya no oro más con ese sacerdote. Pero Él tiene la autoridad para esas cosas que les acabo de decir. Y eso no se le quita. Puede ser pecador lo que sea, no se le va a quitar. Entonces eso es muy importante tenerlo claro. Una cosa es la gracia y una cosa es la autoridad. ¿Ya? Entonces, bueno, no siendo más, bueno, vamos a hacer la oración el día de hoy. Vamos a hacer la oración esta noche por esta palabra para que Dios nos guarde y nos siga bendiciendo. Padre Celestial, una noche más aquí estamos y nos presentamos ante ti. Aquí estamos, Señor, deseosos de recibir tu santa bendición. Nosotros, Señor, no vamos a dejar que tu bendición se pierda por un plato de lentejas. Somos conscientes, hermoso Dios, que lo que tú nos ofreces, a lo que tú nos has llamado, es grande. Y aunque nuestros ojos no lo vean, Señor, por fe, nosotros creemos en ese lugar donde tú nos has ido a preparar una habitación, un trono, allí donde tú nos tienes preparado una gran cena, allí donde hay un lugar donde todo es perfecto y todo es luz. Nosotros lo creemos, Señor, por fe. Porque de los que tienen fe, Señor, es el hermoso y bello reino. Tú lo prometiste, Señor. Y hoy, hermoso Padre, nosotros nos seguimos reuniendo en tu santo nombre. Porque nosotros queremos ser como Jacob. Queremos recibir la bendición de Jacob. Nosotros, Señor, queremos tirar toda esa lenteja del mundo, todo eso que está allí, Señor. Porque son esos los del mundo los que a veces Satanás, con toda la obra del mundo, quieren venir a comprar, Señor, nuestro corazón con un plato de lenteja. Y muchos hoy, Señor, por no decir la gran mayoría de la humanidad, hoy, Señor, están corriendo detrás de un plato de lentejas, de un simple plato de lentejas, porque están hambrientos, pero no se alimentan, Señor, del pan de vida. Y tú eres el pan de vida. Tú eres, Señor, el verdadero alimento. Tú eres la fuente y el manantial que quita la sed. Tú eres el pan que quita el hambre. Tú, hermoso Dios, recompones la fuerza. Tú, Señor, le das el sustento al cansado. Por eso, hermoso Padre, hoy te alabamos.
te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos gracias por una noche más. Hoy iniciamos una semana más en este estudio de la palabra. Queremos, hermoso Padre, que nos bendigas, que sigas bendiciendo nuestra vida, que sigas bendiciendo nuestros hogares, que nos hagas crecer en gracia, Señor. Haznos crecer en gozo, en amor. Haznos crecer, hermoso Dios, grandemente en la fe de nuestro Padre Abraham. Aquí estamos, Señor, nos reunimos todas las noches por fe, porque sabemos que tú te manifiestas, Señor, en tus hijos. Que la palabra tuya, hermoso Dios, es una llave que abre, Señor, puertas. Que tu palabra, hermoso Dios, es látigo que puede reventar, Señor, todas esas artimañas del enemigo. Que tu palabra es lámpara para el que está en oscuridad. Que tu palabra, Señor, es ese castillo y ese refugio, porque nos ilumina para seguir, Señor, en el camino correcto y adecuado. Bendito seas mi Dios, bendito seas Padre bueno, porque hoy nuestra vida la ponemos delante de ti, con gran, Señor, alegría, con gran gozo. Nosotros, Señor, nos reunimos porque verdaderamente queremos que nuestra vida sea una luz, porque queremos nosotros, hermoso Dios, que tú seas nuestro Rey, que tú seas lo que más podemos desear y querer. Que tú seas, hermoso Dios, nuestro refugio, nuestro alcázar, nuestro escudo, Señor. Gracias por cada día. Gracias por lo que hoy nos has brindado. Gracias por darnos la vida, la fuerza física, el bienestar. Gracias por darnos, Señor, hoy la bendición del día, del atardecer y del anochecer. Gracias por nuestra fuente laboral. Gracias por los alimentos, por saciar nuestra hambre y nuestra sed. Padre, hoy te pedimos y nos unimos misericordia y te pedimos por los jóvenes. Porque hoy, Señor, están vendiendo, Señor, por un plato de lentejas que les ofrece Satanás y todos sus aliados. Están, Señor, alejándose de ti. Están vendiendo sus corazones por un plato de lentejas. Hermoso bello Dios, oramos. Oramos por los jóvenes. Oramos para que ellos tomen conciencia. Oramos para que ellos sean recuperados, hermoso Dios, en su corazón y en su conciencia, para que ellos tengan obediencia a sus padres, para que ellos, Señor, no sean engañados por las corrientes del mundo, mas tú, Señor, le des corazones consagrados. Te oramos para que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros pequeños que están creciendo, ellos, hermoso Dios, tú le guardes el pie de tropiezo, de las piedras de tropiezo. Tú le guardes, Señor, de caer en los hoyos oscuros. Guárdalo, Señor, de todas esas malas influencias. Guárdalo, Señor, de la hora funesta, de esas corrientes, Señor. Oramos para que ellos, Señor, más tú le allanes camino. Tú, Señor, le cierres sus oídos a las teorías vanas de este mundo. Tú le libres, Señor, de caer en la prostitución, en la droga, en el alcoholismo. Mas tú, hermoso Dios, hagas que sus corazones sean corazones que tengan, Señor, inclinación hacia ti. Que busquen, Señor, hacer lo bueno y desechar lo malo. Que se consagran a ti, Señor, en cuerpo, alma y espíritu. Bendito Dios, que sean obedientes a sus padres. Que sean, hermoso Dios, jóvenes, para gloria de tu santo nombre. Hoy oramos por todos ellos, hermoso Dios, para que ellos no vendan, Señor, no vendan todo eso que tú has querido dar, que tú pusiste precioso en ellos, porque muchos hoy, Señor, hasta están vendiendo, Señor, haciendo pactos con el enemigo para tener grandes riquezas. Bendito seas, mi Señor.
Tú eres el que tienes el poder y la autoridad y la grandeza para hablar, para doblegar y para transformar y cambiar. Para el que dijo sí, Señor, tú lo puedes hacer cambiar por no. Tú eres el que puede hacer que toda la historia de una persona cambie, Señor, para bien. Tú eres el que puede hacer, Señor, que está hoy, Señor, derrumbado en la oscuridad, se levante, hermoso Dios. Por eso te los ponemos a todos. Hoy te ponemos a todos los que están aquí conectados, Señor, los que en este momento se conectan, orando para que en sus hogares también, Señor, ellos, Padre, no vendan, Señor. No sean ellos los que vendan sus bendiciones por un plato de lentejas. Para que ellos hoy se empoderen y tomen autoridad, Señor, para luchar por su bendición, así como Jacob luchó contra ese ángel su bendición. Para que ellos sean astutos como Jacob para retener y para quedarse con la bendición. Hoy te oro por todos estos hogares. Hoy te oro para que los bendigas a cada uno. Como parejas, como matrimonios, con sus hijos, en sus negocios, en sus labores, en su trabajo. Gracias, hermoso Dios. Que tu bendición los acompañe, los guíe siempre, Señor. Siempre de la mano, fortalecidos. Bendito Dios, alabado seas. Gloria, aleluya, alabanza. Alabanza, Señor. Bendito seas. Santo, santo eres tú en verdad, Jesús, Señor y Dios nuestro. Santo, santo eres tú, Señor Dios Todopoderoso. El honor, el poder, la gloria y la honra sean a ti, dado por los siglos de los siglos. Santo y poderoso. Amado Rey, Jesús de Nazaret, como Dios grande que eres, hoy te pedimos que extiendas tu mano poderosa. Hoy te pedimos, Señor, que abras las puertas que se han cerrado. Hoy te pido, hermoso Dios, que sean sanados, Señor, los que están en enfermedad. Hoy te pedimos, hermoso Dios, que desligues toda atadura de las tinieblas en los hermanos que están aquí conectados, hermoso Dios. Y hoy le des libertad, Señor. Hoy los sanes interiormente y en su cuerpo. Y que toda atadura, Señor, de las tinieblas que se hayan levantado y estén conjuradas hoy, Señor, las desato. Las desligo, las trituro y le doy muerte en el nombre de Dios Padre. En el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Luz Espíritu Santo. Que sea, Señor, desatada. Que sea, Señor, hoy libre para gloria de tu nombre. Que tú obres, hermoso Padre, haciendo criaturas nuevas, saliendo de la oscuridad, abriendo sus ojos y sus oídos. Para que así, Señor, un pueblo vuelva a ti, Señor, como tú quieres. Que todos volvamos a ti y todos estemos en ti. Gracias, hermoso Dios. Gracias por lo que haces. Gracias por tu obra maravillosa y misericordiosa. Por lo que has de hacer y por lo que estás haciendo, hermoso Dios, porque en ti toda obra es perfecta. En ti, Señor, todo renace y todo reverdece. Porque tú eres el Dios, tú eres la vid. Y de ti sale la savia, Señor, para que los pámpanos puedan dar frutos y frutos en abundancia. Y nosotros somos esa rama y esos pámpanos, Señor, y tú nos has mandado a dar frutos en abundancia. Y los que estén unidos a ti, hermoso Dios, por el amor, darán mucho fruto. Por eso, Padre, llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor, Señor, para dar de todos esos hermosos frutos que ante ti, Señor, te agrada, te llenan de gozo y de alegría, pero que también sirvan, Señor, para alimentar a nuestros hermanos, que sirva, Señor, para que ejerzan, Señor, una gran fuerza para la obra, Señor, que tú nos has mandado llamar. Bendito seas, mi Señor, gracias te doy, alabado seas, mi Señor, por siempre y para siempre. Amén.